Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. La historia que estás por escuchar puede ser una de las más bizarras que hayas escuchado en toda tu vida. En los siguientes minutos te invito a analizar el caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. En julio del 2002, un estudiante universitario de medicina austríaco de 23 años estaba navegando en internet en busca de videos aterradores gore. Como resultado de su búsqueda, se topó con un foro llamado Cannibal Coffee. En esta página, los usuarios relataban fantasías caníbales, inquietudes sobre el tema o contaban sobre casos o videos relacionados a esta práctica. Los temas iban desde curiosidad, recetas, casos extremos, gente que pedía a la multitud si podía ingerir parte de su cuerpo o gente que posteaba que su fantasía era ser devorado. Justo en ese foro, encontró a una persona que se hacía llamar Frank el Carnicero. Esta persona estaba en búsqueda de una persona que quisiera ser devorada en su totalidad. Justamente ese mensaje quedó registrado en dicho foro y decía lo siguiente: hola, tienes entre 18 y 30 años cumplidos y quieres ser asesinado. Contáctame y haré realidad tu fantasía. Esta persona dejaba su contacto y pedía que los interesados le enviaran sus datos personales, además de una fotografía de cuerpo completo. Este chico le envió un correo a Frank el Carnicero. Le preguntaba que si ya tenía experiencia haciendo ese tipo de actos y cuántas personas había asesinado. Frank respondía rápidamente, le dijo que tenía algo de experiencia, pues aunque solo había asesinado a una persona, este chico no sería el primero en su lista. Le dijo que alrededor de 20 años era una buena edad para ser comido, pues a esa edad el cuerpo acababa de llegar a su madurez y algunas partes todavía estarían tiernas. Pero háblame más sobre ti. Yo tengo 38 años, mido 1.8 metros y peso 75 kilos, espero con ansias tu respuesta. A este joven se le hizo tétricamente cierta la información que le estaba dando Frank. Por lo tanto, acudió a la policía para reportar el caso. Las autoridades se tomaron la declaración del chico muy en serio y se pusieron a investigar. Descubrieron que esta misma persona había posteado fotografías reales de un cuerpo desmembrado. Al rastrear la IP del usuario, descubrieron que la procedencia del contenido era alemán, por lo tanto informaron a las autoridades de ese país. La policía alemana, por su parte, se encargó de rastrear exactamente la ubicación desde la cual se habían subido las fotografías al foro. Se trataba de una mansión en Rotemburgo. Después de 5 meses, lograron conseguir los permisos para registrar el domicilio. Fue así como 6 policías debidamente identificados se presentaron en la casa de Armin Meiwes, quien nunca había tenido problemas con la justicia. Le preguntaron si él era Frank el Carnicero y si había posteado algunas cosas en el foro Cannibal Coffee. En un principio, Armin negó absolutamente todo, pero los policías le mostraron la orden para poder registrar su domicilio. Lo primero de lo que cesar su domicilio percataron fue que la casa era demasiado grande para solo vivir una persona en ese domicilio, pues tenía cerca de 40 habitaciones. De todas ellas, 2 cuartos resultaron ser muy sospechosos, pues resaltaban de todos los demás porque estaban desordenados y parecía que no habían sido visitados en años. En el piso se encontraban revistas para adultos del género gay y algunos maniquíes también botados en el suelo. En este punto las autoridades no tenían ningún motivo para arrestar a Armin, pues aunque raro, no era ilegal el comportamiento que tenía además de sus preferencias. Cuando llegaron a inspeccionar la cocina, encontraron un refrigerador que tenía algunos trozos de carne de res y de cerdo, pero también descubrieron un fondo falso en donde se encontraron más trozos de carne, pero estos se veían distintos. Una oficial creía que era carne humana, pero Armin aseguraba que era solamente carne de jabalí. Sin embargo, la oficial le dijo que ella era ama de casa y que cocinaba regularmente, por lo tanto, podía diferenciar la carne de jabalí de la carne de res y de cerdo, y que no correspondía a la apariencia normal de aquellos animales. Por lo tanto, se llevaron muestras de esa carne y le hicieron los estudios correspondientes para confirmar o descartar de que se tratara de carne humana. Además de la carne, también se resguardaron cuchillos, cubiertos, un delantal, un hacha, una computadora, para poder investigarlos. En ese punto Armin quedaría bajo vigilancia. Por su parte, aquel hombre se pondría en contacto con su abogado de toda la vida. El abogado le dijo que no se preocupara, que para eso estaba, y que sea lo que sea, lo ayudaría para salir con bien de cualquier problema que tuviera con la ley. Se llevó una gran sorpresa cuando Armin le dijera que había asesinado a alguien, pues aunque lo dijo muy tranquilo, algo en aquella confesión se sentía mucho más profunda y tenebrosa. En un principio, el abogado pensó que le había quitado la vida a alguien por defender su integridad. Sin embargo,
cuando Hermín le iba dando más información, llegó el punto en que le confesó que mató a un hombre, pero que tenía su consentimiento. Además, todo estaba grabado. También comentó que no solo asesinaría a aquel hombre, también lo haría pedazos y se lo comería. El hombre del que Hermín estaba hablando era un ingeniero llamado Bernd. Tenía 43 años y era originario de Berlín. Este personaje le dijo a Hermín que le cortara el pene con una cuchilla. Su primer intento no resultó nada bien, que esa cuchilla no estaba lo suficientemente afilada como para cortar esa parte. Por lo tanto, se dirigió a la cocina en busca de un cuchillo afilado para poder hacerlo. Una vez que regresó a la habitación, cercenó la parte deseada. Por su parte, Bernd gritaba muchísimo por el dolor producido en el corte. Hermín cortó el pene amputado y trataron de comerlo, pero les fue imposible, ya que tenía una consistencia elástica y no se podía ingerir. Debido a esto, Hermín fue a la cocina, prendió la estufa, lo sazonó con sal, ajo, pimienta. Mientras tanto, Bernd siguió gritando de dolor por unos minutos más, hasta que poco a poco dejaba de sentir dolor, probablemente porque estaba perdiendo la conciencia. Al ir a ver cómo estaba aquel hombre, Hermín lo ayudó a trasladarse al baño y lo introdujo a la bañera en donde habían acordado que se desangraría y moriría. Un par de horas más tarde, Bernd intentó salir de la tina, pero le fue imposible, pues ya estaba demasiado débil. De esa forma, con ayuda de Hermín, fue conducido hasta una habitación y recostado en una cama. Ahí pasaría otras 2 horas aproximadamente, hasta que de nueva cuenta intentó levantarse, pero una vez más cayó debido a lo débil que estaba por la sangre perdida. Hermín prendió la cámara, le dijo algunas palabras, lo besó y le cortó el cuello. Todo esto quedó grabado. También se documentó cómo Hermín cortaría el cuerpo en 2 y posteriormente lo cortaría en trozos más pequeños. Las grabaciones recopiladas de su computadora y de los VHS tenían una duración sumada de alrededor de 4 horas y media. Cuando el abogado vio aquellas grabaciones, se impactó demasiado. No podía creerlo, pero al mismo tiempo dijo que esas mismas grabaciones servirían para su defensa, pues era la voluntad de Bernd el ser asesinado y devorado. Por lo tanto, le dijo a Hermín que se entregara a la policía, pues era lo mejor para poder defenderlo. De este modo, y mientras se hacían los análisis de la carne examinada, Hermín llegó por su voluntad a la comandancia y llevaba consigo aquellas grabaciones. Cuando Hermín se presentó en la comandancia a confesar lo que había hecho, las autoridades no lo podían creer, aunque todo estaba grabado, y al parecer Bernd disfrutaba el ser asesinado. Simplemente no podían creer que algo así fuera real, pues nuestro principal instinto es el de supervivencia. Aquí surge una pregunta: ¿qué tendría que suceder en la mente de una persona para renunciar a ese instinto natural? En los próximos días, las autoridades hicieron una serie de interrogatorios a Hermín para tratar de comprender qué pasa por la cabeza de 2 personas que acuerdan algo tan terrorífico. Debido a esos interrogatorios, a algunos reporteros, algunas investigaciones y algunos libros y películas, podemos saber un poco sobre cómo fue la vida de Hermín Meiwes. Hermín tenía hermanos, pero él vivía en la casa solo con su madre. Su madre era estricta y controladora, además de tener escenas fantasiosas en la vida real. Por ejemplo, la madre creía que era una reina y que era poseedora de mucho dinero. Se vestía como en la época medieval y también vestía a su hijo de la misma forma. Le prohibía tener amistades. Por lo tanto, Hermín crecía en absoluta soledad. Como respuesta a esta soledad, Hermín inventó un amigo imaginario que tendría por nombre Frank. Este amigo le haría compañía durante mucho tiempo. Incluso, de ser un amigo, se transformó en su juguete sexual imaginario, pues tenía grandes problemas al no poder manifestar su homosexualidad. Al paso del tiempo, fue combinando su amigo imaginario, su homosexualidad y su fanatismo por el cuento de Hansel y Gretel, en donde una bruja ponía en engorda a 2 hermanos con el fin de comérselos. Cuando tenía 10 años, leyó un libro que se llamaba Robinson Crusoe, en donde en un capítulo se mencionaba a alguna tribu caníbal. Justo ahí comenzó a romantizar esta idea y a maquinar lo que se vendría después, pues creía que comiendo a otra persona, entonces y solo entonces podrían estar juntos eternamente. Por lo tanto, nunca más tendría que estar solo. Cuando tenía 10 años, Hermín solía jugar con muñecas, pero el olor extraño y perturbador era que jugaba a condimentarlas, echarle salsa de tomate y devorarlas sin control. Aquí fue el primer acercamiento de Hermín con la idea del canibalismo en realidad, pues gracias a estas prácticas comenzó a imaginar lo grandioso que sería hacerlo con una persona de verdad.
Ermin Meiwes no nació como el caníbal de Rotemburgo, nació como un niño solitario, en un hogar donde el amor no fue refugio, sino control. Abandonado por su padre, aislado de sus hermanos y aplastado emocionalmente por una madre dominante, Meiwes creció sin vínculos reales, sin un espejo afectivo que le enseñara a amar o a ser amado. A eso se sumó una orientación sexual vivida en silencio, reprimida por una educación rígida que probablemente le hizo sentir que su deseo era incorrecto. Así, el niño que jugaba a devorar muñecas no era un monstruo en formación, sino una criatura herida, buscando desesperadamente una forma de poseer lo que más temía perder: la compañía. Su posterior crimen es, sin duda, abominable, pero entender el origen de su fantasía es mirar más allá del acto, hacia una mente construida por el abandono y la represión. Desde esta perspectiva, no se trata de justificar lo imperdonable, sino de reconocer que, antes de convertirse en victimario, fue víctima de un entorno que nunca le dio una oportunidad real de ser simplemente humano. Regresando a la historia de cómo su inocencia se fue quebrantando, cuando tenía alrededor de 14 años, disfrutaba el ver cómo algunos carniceros del pueblo cortaban carne de res o de cerdo. Ermin fantaseaba con algún día poder hacerlo con carne humana, pero en ese punto un pequeño pedazo de humanidad lo controlaba, pues no quería convertirse en un asesino que raptara a alguna persona y quitarle la vida. Cuando tenía 19 ingresó al ejército, en donde se destacó rápidamente y recibió algunos ascensos. Esto es común en algunos asesinos en serie: el ingresar a las Fuerzas Armadas, recibir órdenes, tener sus pensamientos alejados de sus deseos, no estar expuestos a posibles víctimas, les ayuda a orientar y corregir partes de su vida. Sin embargo, cuando se ha visto en diferentes ocasiones que una vez fuera de las Fuerzas Armadas, los impulsos regresan, e incluso mucho más fuertes. Cuando salió del ejército, regresó a vivir con su madre, pues presentaba algunas enfermedades y su salud estaba débil. Mientras tanto, Ermin pudo conseguir un trabajo en una empresa que prestaba algunos servicios a algunos bancos de Alemania, y con la llegada del Internet en los años 90, Ermin se aislaría un poco más, pues anteriormente tendría una novia y planeaban casarse, pero simplemente la abandonaría. Justo en esas horas interminables navegando por la web, Ermin encontró foros de gore, en donde algunos usuarios compartirán videos de accidentes, algunos asesinatos y cosas similares. Por su parte, Ermin subía contenido propio. No era que ya le habría quitado la vida a alguna persona, lo que hacía era rellenar algunos maniquíes con carne que compraba en el mercado y pretendía ser un carnicero de personas. Pues en aquellas fotos y videos pretendía estar mutilando personas. También editaba las fotos en la computadora para censurar su rostro y hacer más perturbadoras sus fotografías, lo que hizo que muchos usuarios siguieran el contenido que compartía. En 1999, la madre de Meiwes fallecería debido a un infarto. Ermin confesó que a pesar de que amaba a su madre, sintió un gran alivio cuando falleció, pues era muy controladora y lo trataba como si no fuera su hijo. Ahora, al vivir solo, tenía mucho más tiempo libre para navegar y fantasear en la web. Muy pronto descubrió que alrededor del mundo se encontraban mucha gente que compartir sus mismas fantasías. Fue así como surgió Frank el Carnicero y su anuncio que pasaría a la historia en el foro Cannibal Coffee. Algunas personas se pusieron en contacto con él. Sin embargo, se tomaban todo esto como un juego, muchas veces sexual, pues se trataban de personas que disfrutaban del sadomasoquismo o simplemente de ser humillados. Y al tener su encuentro, simplemente se trataban de fantasías sexuales. Pero Ermin hablaba en serio. Así fue como encontró a Bernd. Durante algunos días, acordaron que grabarían todo. Acordaron grabar el proceso y paso a cómo sería su cita. Cuando llegó el día, Bernd viajó de Berlín a Rotemburgo, tuvieron su encuentro sexual, empezaron a grabar, pero cuando Bernd le pidió a Ermin que lo golpeara, Meiwes no lo hacía con la fuerza necesaria para producir un gran dolor en el cuerpo de Bernd. Por lo tanto, se decepcionó y le pidió que lo llevara a la estación de tren para que regresara a Berlín. Cuando ya estaban a punto de llegar a la estación, hicieron un nuevo pacto. Fueron a la farmacia, compraron frascos de pastillas para dormir y jarabe para la tos. Bernd pensó que si estaba sedado, Ermin tendría el valor de acabar el trabajo. Cuando regresaron a las casas, Bernd tomó un puñado de pastillas, se tomó el jarabe para la tos y una gran cantidad de whisky. De esta forma, comenzaron su macabro plan. El primer plato que cocinó Ermin fue un trozo de la espalda de Bernd. Fue acompañado de algunas velas en la mesa y el mejor vino que tenía. Tardó varios meses consumiendo a su víctima. Cuando Ermin se entregó a la policía, además de las cintas de video, Ermin confesó en dónde estaban las partes restantes de Bernd.
pues no todas las partes servían para comer, dijo con precisión en donde se encontraba el cráneo, los huesos y algunas partes que no había comido. Rápidamente el caso de Hermine Mavis se convirtió en una noticia mundial, pues era increíble cómo una persona podría entregarse por completo y por voluntad propia para que alguien más le quitara la vida. Y justamente esto le agregó complicidad al caso, pues en Alemania no había leyes contra el canibalismo. Además, no lo podían acusar de asesinato, pues la víctima lo hacía por su propia voluntad y en el video parecía sin duda disfrutarlo. Por su parte, Bernd había tenido una vida también muy solitaria. Su madre se había suicidado, y cuando llegó a la adolescencia, comenzó a tener pensamientos masoquistas que cada vez iban más lejos. Logró tener una larga relación de alrededor de 7 años, pero fue abandonado en 1994 cuando su pareja descubrió que era homosexual y que tenía aventuras con algunos hombres. La misma suerte corrió con su padre, pues al enterarse de que era gay, simplemente cortó la comunicación con él y nunca más volvería a hablarle. Algunas personas comentarían a las autoridades que Bernd contrataba sexoservidores, y estos mismos confesarían que se les pedían cosas muy extrañas, como golpear los testículos, presionar fuertemente el pecho, morderlo, o incluso una persona diría que Bernd le habría pedido que le cortara el pene con los dientes a cambio de una fuerte cantidad de dinero. Para Bernd era muy importante su fantasía, estaba dispuesto a morir para cumplirla. Fue así como navegando en internet vio el anuncio que Hermine había publicado. Como parte del juicio de Hermine Mavis, se ordenó que se le hicieran una serie de evaluaciones psicológicas, pues era increíble lo que había hecho. Como resultado de estas pruebas, se destacó que Hermine no era legítimamente malo, pues ya había tenido otras citas con miembros del mismo foro y nunca los había obligado a hacer algo que no quisieran. De hecho, se había decepcionado de muchas de aquellas personas, pues no estaban dispuestas a hacer cumplir su fantasía. Los psicólogos llegaron a la conclusión de que Hermine no mató a su víctima porque sintiera algún placer en específico al hacerle daño. Su motivación iba más allá, pues legítimamente quería formar un vínculo tan fuerte con la persona a la que se comiera, que pasara lo que pasara nunca se rompiera. Como primer resultado de este juicio, en el año 2004, se le fue encontrado culpable de homicidio y sentenciado a 9 años de prisión. Sin embargo, una apelación en el año 2006 hizo que el caso se reevaluara y cambiaron el dictamen a culpable de homicidio y condenado a cadena perpetua. Actualmente se dice que Hermine forma parte de un programa en el que a prisioneros con comportamientos honorables se les permite de vez en cuando salir a la calle custodiados de algunos policías. En cuanto a Bernd, se ha debatido durante muchos años qué debe romperse dentro de un ser humano para que renuncie a su instinto más sagrado, el de seguir vivo. Tal vez no es un rompimiento súbito, sino una lenta evaporación del sentido. Día tras día, el espejo no devuelve reflejo. Las palabras ya no importan, los cuerpos ya no abrazan, y uno mismo se convierte en un susurro que nadie escucha. Bernd Brandes no buscaba solo morir. Buscaba desaparecer con significado, ser consumido, digerido, transformado en otro. Tal vez, en su mente, no era un acto de locura, sino un ritual de trascendencia, convertirse en parte de alguien, al fin pertenecer. Su muerte no fue un escape, fue una entrega, una renuncia no al mundo, sino al peso de existir sin raíces, sin calor, sin eco. Y en esa elección terrible, se revela una verdad cruda. Cuando el alma deja de sentir que es valiosa, la carne se vuelve ofrenda. Esto es todo por mi parte, debido a que los hechos son demasiado crudos. En esta ocasión no me queda más que aportar los 2 pequeños análisis que hice de los actos y la mente de estas 2 personas, al no tener un seguimiento psicológico durante su vida, y al estar tan solitarios y reprimidos, tal vez nunca sabremos la verdadera razón o los verdaderos pensamientos y sentimientos de ambas personas. No nos queda más que reflexionar y preguntarnos, ¿en dónde se encuentra el límite entre la fantasía y la realidad? ¿Somos dueños completamente de nuestra vida? ¿Es válido cumplir nuestros deseos mientras no afectemos a otras personas? Aquí me despido y nos vemos en la próxima.